Muchos expertos concluyen de que estamos viviendo en una sociedad con una tendencia clara hacia el narcisismo, hacia el amor excesivo por uno mismo. Y eso es contribuido, dicen, por un sobreénfasis a la imagen personal y a la definición que socialmente se tiene de éxito, que por lo general es tener muchas cosas materiales, ¿no? Nosotros podemos examinarnos y vemos que hemos ido, pues, de alguna manera adquiriendo también, pues, ciertas conductas sociales a través, pues, de las redes sociales. Yo creo que todos, sin excepción, cuando nos tomamos una fotografía de grupo, ¿a quién buscamos primero? Nos buscamos a nosotros mismos, a ver cómo salimos, ¿no? En confianza muchos me dicen, oye, en la fotografía que nos tomamos en el retiro, en la fotografía que tomamos pues en la iglesia, yo suelo tomar cientos de fotografías. Disparo ahí, la cámara está ahí tomando fotografías y entonces me pongo a observar a todas las caras. Digo yo, voy a publicar o voy a compartir en la que menos personas salgan con los ojos cerrados. Porque claro, somos aquí 150, nos ponemos aquí 175 personas y pues todos con los ojos abiertos, pues es muy difícil, desde luego. Pero cuando la comparto, siempre hay alguien que me dice, oye, es que yo no salgo ahí muy bien. No he recibido hasta el momento nadie que me ha dicho, oye Ernesto, mira, yo salgo bien, pero tú has salido poco agraciado. Nunca nadie me ha dicho eso. Siempre el primero que se ve somos nosotros mismos. Bueno, si no lo llevamos al exceso, pues no pasa nada. Pero es cierto que nosotros vivimos en una sociedad con una tendencia hacia la imagen. Las redes sociales lo potencian con los famosos like, con los me gusta. Y buscamos aprobación. Y medimos todo, pues, por cuántas personas les gustan, cuánto me han dado, cuántos me siguen. Y parece ser de que el éxito, pues, es eso. Alguien dijo una vez, el yo se está convirtiendo en una cárcel para muchos. Y hay un personaje bíblico que también, de alguna manera, miraba para el ombligo. Y su opinión y su voluntad tenía incluso prioridad antes que el mandato mismo que Dios le había dado a él. Y este es el rey Saúl. La palabra del Señor nos dice que Dios le eligió como rey para que guiara al pueblo y le dio de su Santo Espíritu para que tuviera la sabiduría, para que le consultara. Y la palabra nos dice que cuando Dios le daba instrucciones o le dio una instrucción, él pues tenía un plan mejor, aún tomando en cuenta de que con su desobediencia él quería agradar a Dios, ¿no? Como muchas personas creen que pidiéndole a Dios por algo malo que van a hacer, le piden incluso que Dios le bendiga, cuando Dios, vamos a ver que Dios no bendice desobediencia. ¿Qué pasa entonces? Que Dios pone a Saúl como rey para que guíe a su pueblo bajo la voluntad y bajo la instrucción de Dios mismo. Sin embargo, Saúl decide hacer lo contrario y decide ignorar el mandamiento de Dios. Y el primer libro de Samuel, capítulo 15, dice que Dios le dijo a Samuel, el profeta, que con tanto nombre tenemos que, porque nos liamos, Dios le dice a Samuel, me he arrepentido de que Saúl sea rey, porque no hace lo que yo le digo. Entonces le dice, le voy a quitar el reino. Voy a quitarle de su misión. Y manda al profeta a que elija, a que unja un nuevo rey que en esta ocasión también Dios había elegido. Y todos conocemos esa historia. ¿A quién eligió Dios? Al rey David. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, nos narra lo siguiente. Dios envía a Samuel con aceite para ungir a quien sería el nuevo rey. El versículo 13 dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven, a David, en presencia de sus hermanos. Y aquí quiero resaltar lo siguiente de la historia. Y vamos a ver un contraste tremendo entre
quien fue ungido como rey, porque todavía no era rey, el joven David y el rey Saúl. El versículo 13 dice: entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. El siguiente versículo, el versículo 14: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor envió o permitió un espíritu maligno que lo atormentara. Vemos aquí un contraste significativo entre cómo Dios está tratando con dos personas. Con David, que era pastor, no pastor cristiano evangélico ni bautista, era pastor de ovejas en ese momento, y el rey Saúl. El trato de Dios se basó en una sola condición: la disposición obediente de los dos personajes. Por una parte, Saúl había decidido ir por libre, ser autónomo, independiente de la voluntad de Dios. Sin embargo, David tenía un corazón mucho más sensible y humilde a Dios. Y entonces encontramos diferencias significativas entre ambos. Por ejemplo, vemos que el Espíritu de Dios vino sobre David. ¿Y qué pasó con Saúl? El Espíritu de Dios se apartó de Saúl. ¿Cuál fue la consecuencia en el estado interior de cada uno de ellos? Al llegar el Espíritu Santo sobre David, David fue inspirado, fortalecido y guiado por el Señor. Con la ausencia del Espíritu en la vida de Saúl, Saúl fue perturbado, fue atormentado y confuso. ¿Cómo afectó la presencia y la ausencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos en su relación con Dios? Dios y David hacia Dios tenían una relación íntima, y por parte de David dependiente de Dios. Por su parte, la relación de Saúl con Dios fue distante y en rebeldía. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que el Espíritu de Dios estuviese con David? ¿Y cuáles las consecuencias de que el Espíritu de Dios se retirara de la vida de Saúl en cuanto al futuro, en cuanto a la vida de cada uno de ellos? Con David, el ascenso fue significativo, tanto en influencia, en poder económico y un ascenso también espiritual. Y por su parte, el rey Saúl empezó en una decadencia progresiva hasta el fondo. Vemos a dos personas que Dios eligió en un momento con una misión. Una mantuvo el compromiso de ser obedientes al Señor, y otra pues decidió ir por libre. Antes de Jesucristo, vemos que el Espíritu Santo en las historias del Antiguo Testamento, como el Espíritu de Dios bajaba a estar con las personas, dentro de las personas que Dios había elegido para que cumplieran una misión. Funcionaba así con los profetas, funcionaba así también con las personas que Dios encomendaba, pues una misión. Moisés y todas las grandes personas, los jueces que liberaron el pueblo muchas veces. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros en todo momento, en todo instante, 24/7, 365 días al año, si hemos confiado y entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos en el Antiguo Testamento cómo el Espíritu era el que venía a empoderar, a capacitar a las personas a las que Dios había elegido para que cumplieran un mandato o una misión. De manera similar a nosotros hoy. Nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio, para hacer sal y ¿qué? En este mundo, sal y luz en este mundo, para que el mundo crea en Dios a través de la predicación del mensaje del Evangelio, usándonos Dios a nosotros. En esta historia
de aceptación y de rechazo, aprendemos varias cosas sobre la vida de David y sobre la vida de Saúl y sobre todo cómo Dios se relaciona con la actitud obediente y desobediente de nosotros. La primera enseñanza que yo quiero resaltar es que Dios no respalda una vida que persiste en la desobediencia. Dios no respalda una vida que persiste en la desobediencia. Vemos aquí que Dios dio de su Santo Espíritu al rey Saúl para que guiara a su pueblo con sabiduría bajo la voluntad de Dios. Pero el rey Saúl, hizo lo contrario. Basta con que demos nosotros un vistazo al capítulo 15, el capítulo anterior, y vemos que Saúl va por libre. Dios le dice, haz esto, y él lo cumple a medias, porque esa es otra cosa que nosotros debemos comprender. Una obediencia parcial es desobediencia. No es que yo he desobedecido el 50% o un 40%, no. Si no se cumple al 100, es desobediencia. El otro día yo estacioné el coche en una zona que estaba ahí, un espacio muy pequeñito, en donde podía dejar el coche y en donde no podía dejarlo. Entonces lo dejo ahí, bajo para ver cómo estaba y digo yo, bueno, la verdad que solamente el maletero está en la zona de que no debo. Y me dice un señor que estaba ahí, pero es que la multa no te la van a poner ahí parcialmente por lo del coche. Mire usted, venga aquí y el maletero está invadiendo lo que no debe y la multa es de tanto. Si fuese el coche entero, pues tanto. Me dice, no, te la van a poner igual. Y digo yo, pues nada, pues mejor me voy. Desde luego que sí. Dios actúa de la misma manera. Mirad, Dios le dijo a Samuel, me he arrepentido. En el versículo 10 del capítulo 15, Dios le dijo a Samuel, Samuel no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. Samuel tenía un ministerio de intercesión tremendo, toda la noche rogando a Dios porque perdonara a Saúl. Cuando ya estaba amaneciendo, Samuel se levantó y se fue a buscar a Saúl. Pero le dijeron que se había ido a Carmel para levantar un monumento en su honor y de allí se había ido a Gilgal. ¿A dónde estaba Samuel? Levantando un monumento. Levantando un monumento. Samuel se fue a buscarlo y cuando lo encontró, Saúl le dijo, que Dios te bendiga, ya cumplí con las órdenes de Dios. Fijaros. Desobediente, saluda al profeta y le dice, ya cumplí con las órdenes de Dios, cosa que no había sido así. Pero Samuel se enojó, el versículo 16, y le dijo a Saúl, silencio, ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche. ¿Qué fue lo que te dijo?, preguntó Saúl. Aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y a todo lo que les pertenecía. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Y Saúl respondió, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. ¿Cómo se dice? R que R. Luego voy a investigar de dónde viene esa frase. Pero estaba empeñado en que él había obedecido. Y el mandamiento de Dios había sido claro y contundente. No dejes nada. No dejes nada. Y sin embargo él dijo, pues yo tengo una idea mejor. Y entonces se quedó con un buen botín. Y cuando el profeta le confronta, él está convencido de que ha cumplido con lo que Dios le ha dicho. De ahí que el profeta le confronte. Samuel le dijo lo siguiente, y escucha estas palabras. A Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales.
Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Aquí voy a poner un paréntesis mío, y el tarot también. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Pues justo, ¿no? Es justo, ¿no? Si tú no quieres nada con Dios, pues entonces Dios no quiere nada contigo. Desde luego, encontramos aquí una actitud desobediente en el rey Saúl. Sus ideas pretendía que fueran mejores que Dios y aún en su pecado intentaba agradar a Dios. Intentaba, no sé, quizá mantenerle contento. Pero a Dios se le agrada en obediencia, y en obediencia plena, completa, total y todos los sinónimos que signifiquen obedecer en todo y en toda circunstancia. Porque la bendición de Dios no está en la desobediencia continua. Y aquí hablamos de una obediencia continua, de un estilo de vida en desobediencia. Porque todos nosotros pecamos, ¿o no? No me dejéis solo en esto, que voy a quedar en evidencia yo en el YouTube. ¿Pecáis vosotros también? Han dicho que sí, ¿eh? Todos pecamos, desde luego. Pero nuestra fe, la genuinidad de nuestra fe, ¿cómo se evidencia? No en que pecamos, en que luchamos en contra del pecado. En que cuando pecamos nos arrepentimos, buscamos a Dios, no nos conformamos. Allí es donde se evidencia nuestra fe. Mucha gente me dice, mira, es cristiano y ha pecado. Es que peque no significa que no sea cristiano, significa que es un pecador tal como la Biblia dice. Lo que evidencia tu fe y mi fe es que nosotros no nos conformamos con el pecado. Luchamos, nos quebrantamos, pedimos perdón a Dios, buscamos su perdón, confesamos nuestro pecado. Saúl en ningún momento está reconociendo su pecado. Insiste, R que R, ante Samuel diciéndole, yo he obedecido. Y el profeta le está diciendo, no me engañas ni a mí y mucho menos vas a engañar a Dios. Lo que es. Ahí en Murcia lo dicen también de forma contundente. No, lo que es y lo que no es, no es. Así de claro. Porque con el Señor no hay términos medios. Y es ahí donde muchas personas se equivocan. El Señor fue claro y dijo, quien no está conmigo, está contra mí. No hay término medio. Bueno, el Señor, allí estoy, soy simpatizante. No hay términos. ¿Y cómo nos gusta acuñar términos? Yo he escuchado a muchas personas decir, no, es simpatizante del Evangelio. ¿Y eso qué significa? Dime qué significa, cuál es tu fundamento bíblico, qué mérito hay en eso. El Señor ha dicho, el que no está conmigo, está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. No es que no haga nada, es que desparrama. Y el reino de Dios es así, hermanos. Dios no respalda una vida que persiste en la desobediencia. Y hay otra enseñanza también fundamental. Dios no unge egos, unge siervos. Dios no unge egos, ni unge siervos. Nosotros cuando predicamos el Evangelio decimos, tenemos que hacer de Jesús, de Dios, nuestro Señor. ¿Qué implica que sea Señor? ¿El Señor quién es? El que da las órdenes, el dueño de todo, el propietario de todo, el que ordena. Si Él es el Señor y nosotros somos sus siervos, ¿cuál es nuestra relación? Una relación de obediencia. De obediencia. La palabra del Señor dice que al que se humilla es exaltado. Y aquí tenemos a Saúl haciendo lo contrario, queriendo exaltarse él solo. ¿Cuál fue el resultado? El contrario. Dios le dice, te quitaré el reino. Porque el reino, por muy guapo que tú seas, por muy listo que te creas, por muy valientes que tú te creas, te lo he dado yo. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos es por la gracia y misericordia de Dios. Es por la gracia y misericordia de Dios.
no por nuestra valía. Ojo, y no estoy diciendo yo que nosotros no debemos esforzarnos por llevar nuestras capacidades al límite y ser bueno en aquello en lo que nosotros nos hemos preparado y debemos hacer. La clave está aquí en reconocer que todo proviene de la mano de Dios y que estamos para glorificarle y que estamos para exaltar su nombre a través de la obediencia. La diferencia significativa entre uno y otro fue que uno buscaba al Señor y otro iba por libre. Y la Biblia presenta a David, quien luego fue rey, de una manera clara. Porque si yo le digo, el rey David, decidme lo que se os viene a la mente, me vais a decir Goliat. ¿No? David, Goliat. Pero si yo les digo David y decidme otro nombre, ¿en quién vais a pensar? Ah, ¿verdad? Y sabemos lo que el rey David hizo. Y sabemos lo que el rey David hizo. ¿Por qué? Porque era un pecador como tú y como yo. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pero fijaros, cuando David pecaba, se quebrantaba, cuando reconocía su pecado, clamaba al Señor, y en el Salmo 51 leemos que él le dijo al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. A Saúl le daba igual. Él creía que él era capaz. Hermanos, hay una diferencia significativa en vivir en el Espíritu y vivir por cuenta propia. ¿A dónde quieres vivir tú? ¿Y a dónde estás viviendo? Piénsalo. ¿Vives en rebeldía o vives buscando la obediencia del Señor? ¿Das prioridad a tus propias ideas, a tus propios pensamientos, o buscas constantemente cuál es la voluntad de Dios? Porque las consecuencias de vivir en tu propia mentalidad y bajo tus propias instrucciones y pensamientos es una. Y si vives bajo el Espíritu Santo de Dios, las consecuencias también son otras. David iba hacia arriba, con sus luchas como todos, con sus enemigos como todos, pero Dios estaba con él. El Espíritu permaneció en él. Saúl decidió darle la espalda a Dios y Dios dijo: pues yo también giro mi rostro hacia otro lado. ¿Dónde estás tú? Oremos. Padre eterno, Dios de misericordia, honramos tu nombre y pedimos en el precioso nombre de Jesucristo que tú nos ayudes a vivir en obediencia. Queremos honrarte en todo, queremos agradarte en todo. Tú sabes muy bien que nos cuesta, tú sabes muy bien que luchamos en contra del pecado. Como el apóstol Pablo expresó, lo malo que no queremos hacer, eso es lo que hacemos. Nuestra realidad es la misma, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, si aquí entre nosotros hoy hay alguien que aún no ha dado ese paso de fe, aún no ha tomado la decisión de aprender de ti, de tu Hijo Jesucristo, de su vida, de sus mandamientos, y oye, tu Santo Espíritu está inquietando su mente y su corazón, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que no permitas que se siga endureciendo más y hoy pueda tomar esa decisión. La decisión de confiar en Cristo, de crecer en Él, en conocimiento y de vivir una vida apegada a los mandamientos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque muchos de los que estamos aquí vivíamos una vida de desobediencia como la de Saúl, a la que no queremos volver. No queremos, Señor, que quites de nosotros tu Santo Espíritu. No queremos volver a esa vida que antes teníamos. Una vida de frustración, de desolación, de no estar satisfechos, Señor, por nada. Queremos, con la mirada firme en Jesús, seguir hacia adelante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Poneros de pie, iglesia. Vamos a cantar al Señor.